Hola, les paso unos tips para el cuestionario de mañana. Recordemos que el cuestionario de mañana básicamente es sobre agua. Y va a haber 5 consignas sobre agua, cada una de ellas va a equivaler al 20% de la calificación. Se toma absolutamente todo lo que vieron en agua, incluso cálculo de recuentos de aerobios mesófilos por ICCMS, como lo vieron en este análisis. El máximo es 100% y para aprobar te tienen que sacar un 4, sacar con 4, tienen que contestar bien el 60% de las consignas. Ahora bien, va a haber un bonus en esta evaluación de un 10% más que se le subirá a la nota si contestan una pregunta que está relacionada con las reglas para el recuento BAM y CCMS, pero las reglas específicas no para el cálculo de cuando están dentro del rango, sino para cuando están fuera del rango, o sea, tanto menor como mayor. Ese bonus, el que consiste, como ya dijimos, es un 10% más que se suma a esto que se hubieran sacado. Y si hubieran sacado un 80% y esto lo contestan bien, totalmente bien, en vez del 80% de bien contestadas, tendrán un 90%. Y si se sacaron un 95%, bueno, es lo que se necesite para llegar al 100%. Pero ya reitero, es una consigna sobre los fuera del rango en sistema y sistema privado. Recordemos que dentro de los rangos, si había por lo menos una dilución dentro del rango, estábamos hablando de entre 30 y 300 colonias en el caso de ICCMD, o entre 25 y 250 colonias en el caso BAM. Pero ese no va a ser el caso, porque ya les dijimos, ese bonus será por el criterio que tengan para cuando están fuera de rango. ¿Y cuándo están fuera de rango? ¿Y qué es lo que se aplica? Bueno, primero, si están fuera de rango, tanto menor como mayor, en los dos sistemas se señala como recuento estimado, no como recuento estimado. En el caso de CCM, cuando es mayor al rango, o sea, cuando ustedes supónganse, vamos a estar trabajando con una placa, la pregunta que le vamos a hacer es sobre una placa nada más y una sola dilución. Y en esta placa tienen mayor a 300 colonias, tienen dos situaciones. O tienen 300, entre 300 una colonia y recuerden lo que les decía este mes, que se puede contar una placa. Siempre lo máximo que se puede contar es hasta 200 colonias en un octavo de placa. Entonces, las dos situaciones que tienen es, si tienen más de 300, pero menos de 200 en un octavo de placa, o sea, menos de 1600, ¿cómo se expresa el resultado? Como el número de UPC contado por el factor de dilución de esa placa propiamente dicha y señalado como recuento estimado por gramo o mililitros según sea el producto. Ahora bien, si tienen más de 200 colonias en un octavo de placa, es más de 1600. Entonces se expresa directamente mayor a 1600 USC por el factor de dilución que corresponde. O sea, si era 10 al cubo, sería mayor de 1.600.000 UPC por gramo mililitros según el producto. Es recuento estimado. ¿Mm? Esto sí es mayor al rango. Y es menor al rango, o sea, si esta placa tiene menos de 30 unidades formadoras de colonia, tienen dos situaciones, o que sea entre 1 y 29, o directamente que no tenga recuento, que sea cero, que no hay recuento en la placa. Y recordemos que nunca en un recuento se expresa cero. Entonces, si es entre 1 y 29, expresamos ese número de colonias por el factor de dilución. Supónganse que sean 18 colonias y el factor de dilución era 10 a la menos 1, será 18 por 1/10 a la menos 1, o sea, por 180 UFC por mililitro recuento estimado. Ahora bien, si es cero, o sea que no crece ninguna colonia en la placa,
se expresa como menor a uno por el factor de la menor dilución que hayan membrado, porque no tuvieron colonias de ninguna dilución. ¿Entiendes? Esto es el ICSMS. ¿Qué pasa con, y recordemos esto, o sea, que 30, si menor a 30 siempre cuenta, y si mayor a 300, cuando supero los 1600 se expresó más de 1600. ¿Qué pasa con BAM? Con BAM, cuando es mayor al rango, me permite contar más. Recuerden que podía contar hasta 100 colonias por centímetro cuadrado. Entonces voy a tener que tener en cuenta cuál es la superficie del planeta. Tengamos en cuenta que en República Argentina las placas que se utilizan son de 63 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa en Estados Unidos, desde donde surgió esta norma? Usan placas de 65 o de 59 centímetros cuadrados. Entonces, el máximo, en vez de ser 1600, sería, según el tamaño de placa, 6500 o 5900 por placa. Entonces, bien, supongamos que estamos con la de 65. Si es menor a 6500, que era lo máximo que podía tener, expresa directamente, y hay una sola placa por una sola dirección, se expresa directamente. Acá directamente no le puedo contar. Acá las conté, son 640, es mayor a 250, expreso 640 por el factor de dilución, que es 1000. Y lo expreso como recuento aeróbico estimado. Esta es el estimado por mililitro o gramo según si es un alimento líquido o sólido. Ahora bien, ¿qué pasa si se supera ese máximo que podía tener la placa? Como por ejemplo en este caso. Si mi placa es de 25 centímetros cuadrados, acá lo máximo que yo podía contar eran 3.500 colonias. Entonces, como acá lo superé, expreso directamente mayor a 6.500 por el factor de dilución. ¿Está? Y estamos en esta situación. Si en vez de 7.150 hubiera tenido 6.490, que es menor al 6.500, entonces expreso directamente 6.490.000 por recuento estimado por mililitros gramos, lo que corresponde. Ahora bien, si la placa mide 59, acá lo máximo que podría contar es 5.900. O sea que también en este caso acá estaría superado. Entonces el resultado que expreso es mayor a, mayor a 5.900 por el factor de dilución. El factor de dilución es 1000, es mayor a 5.900, 5.900.000, de cuento estimado. ¿Se entiende? O sea, es una situación similar a la de ICSMS, pero con valores límites diferentes, porque en ICSMS puedo contar hasta 1.600 y acá puedo contar hasta 100 por centímetros cuadrados sin multiplicar por el número de centímetros cuadrados que tiene la placa. ¿Qué pasa cuando es menor el rango? O sea, que es menor a 25 colonias. Acá es diferente. Ni CSMF contaba y expresaba. ¿M? Y si era cero, ponía menor a uno por factor de dilución. Acá la situación es diferente. Y acá le ponemos dos situaciones. Una en la cual hay recuento, que es 18, y otra en la que no hay recuento. Serían los casos equivalentes que vimos en el CSMF. Acá, en ambos casos, tenga menos colonia de 25 o no tenga ninguna colonia, se expresa como menor a 25, era el rango, por el factor de dilución de la menor dilución que estoy contando. O sea que en este caso se expresa siempre el factor de menor dilución por el valor del menor rango por el factor de la menor dilución. ¿Entiendes? Una diferencia con ICSMS. Y sobre estas dos diapos, la anterior, es sobre lo que se va a basar en la pregunta bonus.
Así que con esto les deseamos todo lo mejor para la próxima, para mañana. Saludos a todos.